los campos azules de encima de techo de mundo gigante, estar ya despiertos, grandes y tan bellos. Los toros de nieve cambiantes cabalgar al alba, jinetes de fuego sentados en ellos, dejar olvidadas sobre nuestra tierra muchas cosas nuevas. Y si tú dejarme, cogida de pelo de sol, yo llevarte a descubrir ellas, niña de la cueva. Niña de la cueva, yo ser no valiente, yo hombre no firme, cachorro, no fiera de afilados dientes. Todos de mi gente, cobarde decirme, porque tener miedo, cuando después rojo final de los días, arriba, en oscuro, grande bestia negra llamada futuro, guiñarme mil ojos. Y yo tener claro que ser no valiente, y yo tener claro que ser no guerrero, que fácil por muchos asustarme, pero sin duda, sin miedo, yo, manos desnudas, subir lejos fuera, a cazar de cena la carne del cielo, si tú tener hambre, niña de la cueva. Porque por tu verme, caminar erguido, y quitar con agua maloliente lodo de mi piel, y solo para tú contarte, guardar muchas cosas aquí donde frente, saber de corrido el nombre de todo. Y aunque por ser débil y ser poca cosa y no ser capaz de cazar ni una cabra, no tener yo piel para hacer tu vestido, niña de la cueva, para que tú hermosa, yo tallar tú estas piedras preciosas llamadas palabras, y cuando los miedos ahogarme el pecho y el frío azotarme en agujero estrecho que yo llamo cama, sentirme valiente por saber que yo no querer mañana, no querer planetas, no querer cohetes, no querer ciudades, no querer antenas, no querer la bomba, la radio, la tele, no querer tejanos, no querer motores, no querer el nylon, no querer la imprenta, no querer comercio, no querer las leyes, no querer la banca, no querer polea, no querer palanca, no querer el templo, no querer moneda, no querer la espada, no el cuero, no el arte, no querer el hierro, no querer la rueda, no querer el habla, no querer el fuego, no querer ser hombre, no querer ser nada, si tú no querer, niña de la cueva. Bienvenidos a todos y todas los seres racionales, emocionales, sintientes. Se anda pasando un animalito por ahí y nos ve, también es bienvenido a este capítulo de el tremendo capítulo sobre la temática de las parejas, los vínculos y muchas cosas que tienen que ver con lo cotidiano, con el convivir, con el fluir, con el transformarnos en el convivir, en la convivencia, como decía Humberto Maturana. Y para hablar de muchas cosas que están trenzadas y que todo nos lleva a todo, tenemos de invitada a Carla Quiroga, psicóloga. Bienvenida, Carla. Muchas gracias, Sebastián. Feliz de estar acá. Los medios son parte de mi vida, así, de mi historia, así que me encanta, aparte, complementarlo con la psicología y con todas estas temáticas que son tan interesantes. Un gusto tenerte. La temática es muy apasionante. Vivir en pareja, el convivir es casi el fundamento de la humanidad, el vivir en grupos y después en familias, en tribus. Quisiera partir por un concepto que tú misma me comentaste que yo no conocía, que era las transparencias psíquicas. Bueno, cuéntanos de eso. Es un tema súper interesante y encuentro que se le ha dado poquito para hacer lo que es, y tiene que ver con cómo a las mujeres durante el embarazo les empiezan a venir recuerdos, a veces muy reiterativos, de sus traumas de infancia, de sus dolores emocionales que traen de niñas y que en general habían olvidado. Empiezan a recordar los vínculos con sus padres, cómo fue la relación de sus papás también y cómo esto les afectó a ellas, algunas al nivel de generarles traumas emocionales. Y muchas mujeres embarazadas llegan a terapia por lo mismo, porque dicen, no sé por qué en este último tiempo he empezado a recordar de forma muy insidiosa situaciones que viví de niña que tenía completamente olvidadas, en la negación.
Y, y lo lindo, porque claro, suena bien fuerte, ¿no? Lo lindo es que esto tiene una función, así como evolutiva, pero más bien desde lo humano, desde lo espiritual, y que tiene que ver con no repetir los mismos errores que mis padres repitieron en su relación y en la crianza conmigo. Como yo me preparo para ser madre, yo tengo que aprender también de lo que viví en mi infancia para no hacer vivir lo mismo a este ser que viene en camino. Se dice que cuando tú no reparas todas estas situaciones durante el embarazo, es cuando estos recuerdos pasan al posparto y se genera la depresión posparto. Porque normalmente nosotros estamos acostumbrados a una visión como muy científica desde la evidencia, no más desde los hechos, que dice que la depresión posparto es hormonal, no más. No, es que las hormonas a las mujeres las ponen así, las ponen muy sensibles, se ponen enojonas, irritables, pero no es eso nada más, porque todas las mujeres en posparto tenemos cambios hormonales, por supuesto, pero no a todas les da depresión. Entonces, si tú no trabajaste todos estos temas en el embarazo, después en el posparto lo arrastras y se viene a generar la depresión posparto, que es como la segunda señal de alarma para que tú observes esas heridas emocionales y esta vez sí las repares para no repetir el mismo patrón con tus hijos. Qué interesante, primero esta mirada un poquitito más desde la sabiduría organísmica, más biológica, y que funda una oportunidad de una posibilidad. El primer llamado es decir, toma conciencia, date cuenta, elabóralo, intégralo, compréndelo, convérsalo, elabóralo finalmente. Y si es que eso no sucede a ese llamado, viene el segundo llamado, si no quieres por la buena, un poco por la mala, que es la depresión posparto, que claramente ya no tenemos las mismas capacidades ni el mismo contexto emocional para poder hacernos cargo. Claramente más recomendable atender al primer llamado. Exactamente, claro, tal como dices tú, cada vez es como si fuera peor. Es como la vida ya remeciéndote de formas más intensas para que tú despiertes, para que tú tomes conciencia y se te empieza a repetir el problema una y otra vez y no entiendes qué pasa, por qué me siento mal, por qué tengo angustia, por qué tengo crisis de pánico en algunas ocasiones y tiendo a taparlo, a no querer verlo si es que no quiero hacerme consciente y bueno, como tú dijiste, cada vez el hoyo es más profundo y se me hace más difícil salir. Además también tiene la implicancia que ya se ha demostrado en las neurociencias de que el sistema nervioso del bebé en gestación también se ve influenciado por la emocionalidad de la madre, que vaya a comprender rápidamente que la emocionalidad no es solamente el aspecto subjetivo de tomar conciencia de algo que nos pasa, sino que primeramente es algo biológico, estructural, que funda al darnos cuenta. Entonces cuando estamos diciendo emocional, no solamente es que esté en un determinado contexto emocional, sino que es la transformación en dinámica que está teniendo la madre durante todo este tiempo, que entra en dinámica y en interacción con el otro ser que se está gestando, y todo eso también en el contexto de estas transparencias psíquicas también te da la oportunidad de vivírtelo también más sanamente, y eso también hacer mejor contexto para el bebé, y ahí está como un poco esta sensación de que funda todo el devenir posterior. Todo lo que tú dices, bueno, lo están investigando cada vez más y es la vida intrauterina. Cómo la vida intrauterina representa una fundición total entre esa guagüita que está ahí dentro y su mamá, donde la madre le traspasa todas sus emociones. Si bien no le va a traspasar sus pensamientos ni sus experiencias de forma directa, en el estado emocional sí lo hace. Y se ha ido descubriendo cómo ese bebé, que todavía no sale a la luz, ya tiene emociones. Antes se pensaba que no, que el feto no tenía emociones, y se ha ido descubriendo cómo sí las tiene. Puede sentir alegría, puede sentir tristeza, puede sentir mucha rabia, y es muy interesante porque hay terapias que se dedican a revisar tu vida intrauterina, no desde el recuerdo lógico, así de no, yo estoy en este lugar, no, sino que desde la sensación. Y muchas personas que tienen como síntomas inexplicables, por ejemplo, no sé por qué vivo con rabia,
tengo rabia todo el día, soy una persona súper iracunda, estoy irritable, me molesta todo y aunque mi vida esté maravillosa, yo tiendo a la rabia. Y cuando revisan su vida intrauterina o simplemente conversan con su mamá, se enteran de que su mamá tenía una rabia muy intensa porque en ese momento estaba viviendo un problema de pareja o no quería tener guagua y eso fue traspasado. Y si uno no mira ahí, está difícil entender el origen de esa rabia, de esa emoción. Y a muchas personas les pasa que simplemente por el hecho de tomar conciencia ya logran liberar, ya se sienten diferentes. Es como, ahora entiendo que no es que la vida me dé problemas y por eso yo tengo rabia y está súper justificada mi rabia, sino que esto viene de antes y estoy viviendo en el pasado finalmente. Y entendiendo eso ya las personas se sacan una tremenda mochila. Qué interesante esta distinción de esta como primera tendencia a poner todas las causas fuera de uno, que es como un poquitito como el desde. O sea, uno primeramente atribuye todo tipo de influjos, de que el otro es el que hace que yo tenga rabia, es el otro el que hace que yo tenga celos, es el otro el que hace que yo tenga un malestar. Y de poquitito los psicólogos y entre otros los artistas empiezan a decir, pero fíjate cómo esto tiene que ver más que ver contigo, lo notas, y ahí empieza todo un darse cuenta, un comprender, que es el leitmotiv del programa, de esto de las mejores comprensiones fundan las mejores decisiones. Entonces siempre estamos en este llamado a ver la génesis del por qué. Y ahí empieza, y podemos conectar con la temática del capítulo de las parejas, porque muchas cosas que uno vive en presente, en la pareja, se fundaron hace casi intrauterinamente algunas, o por lo menos los fundamentos que después entraron a derivar en los encuentros y todo eso. ¿Cómo ves este tema de las cosas del pasado? ¿Cómo repercuten en las parejas? Primero encuentro súper interesante lo que dijiste al comienzo, porque efectivamente tendemos a depender de lo externo. Entonces es fácil echarle la culpa a la vida, ¿no? A las situaciones que me toca vivir. Eso es como el modo víctima, le llamamos nosotros en el centro donde yo trabajo. Entonces es generar una inversión del pensamiento, volver el foco a mí. Hay algo en mí que está generando esto. Entonces, con respecto a la pregunta directamente, efectivamente cuando nosotros somos niños vivimos situaciones dolorosas con nuestros padres, todos alguna vez, o sea, no existe nadie, yo todavía no conozco a alguien que no haya tenido ninguna situación frustrante con alguno de sus padres. Y aquí hay que empezar desmitificando, porque muchas personas piensan que una herida emocional de infancia se genera solamente con situaciones muy catastróficas, tragediosas, si viví abuso, si viví violencia, si viví situaciones extremas. Y no necesariamente es así. Puedo haber vivido pequeños rechazos de mi madre y eso me marca a futuro. Y efectivamente, ¿qué pasa con la herida emocional de infancia? Que después repercute en muchos ámbitos de mi vida y en el que es más directa la metáfora es en la vida de pareja. Entonces ahí es donde empezamos a ver situaciones de personas que no entienden por qué una y otra vez están en una relación, por ejemplo, con alguien casado. Y obviamente el principio es echarle la culpa al empedrado, ¿no? Es que yo tengo mala suerte porque se me aparecen puros hombres casados. Y no se te aparecen. Hombres casados siempre va a haber alrededor de todas. Pero hay algo en uno que es una información que viene de infancia, que generalmente en este caso en particular del ejemplo que yo te doy viene de una herida de traición que tú viviste viendo a tus padres vivir en algún tipo de traición, de deslealtad, y que hace que tú enganches y sintonices con esa relación y no puedas dejarla. Entonces ahí se da como el dilema entre la elección consciente y la elección inconsciente. Porque tú si lo ves desde la conciencia racional y lógica, tú dirías, ¿para qué te metes con hombres casados? Si sabes cómo vas a salir. Es como, ¿qué te pasa, no? Pero no solo somos una mente consciente y racional, sino que también está la otra parte, que es donde se guardan todas estas memorias que yo viví en mi infancia, que quedan muy guardadas, que quedan ocultas en muchas ocasiones,
y que hoy día me hacen sintonizar con esa relación donde hay un tipo de infidelidad porque me es muy familiar y porque también, como es una herida de infancia, queda algo así como un asunto pendiente a resolver. Entonces ahí es cuando veo a mi padre en esta pareja y al padre que no pude corregir, lo voy a tratar de reparar. Y es cuando entro en la adicción emocional de esta relación y no entiendo por qué, a pesar de que sé que me hace mal, que no tiene que ver con mi bienestar, no puedo dejarlo, no puedo cortar esta relación insana. Porque claro, desde mi inconsciente estoy totalmente sintonizada con la traición, con la herida de traición que viví de chica y quiero reparar. Y no me quedo tranquila hasta que reparo, a menos que haga terapia y vea que el tema está en mí en realidad y no tiene nada que ver el otro. Son cambios completamente de paradigmas y de la comprensión de lo humano que a nosotros nos interesa particularmente. Porque en la medida que primero uno, por ejemplo, empieza un camino del darse cuenta, uno de los primeros paredes con las que uno choca y desafíos es dejar de culpar al otro por lo que uno siente. Eso no significa que finalmente todo es de uno y que todo es proyección y que el otro no tiene nada que ver, porque sí lo tiene que ver, pero digamos que, y esto ya súper biológico, nuestro propio sistema nervioso especifica la respuesta ante el estímulo. Eso es como bien académico, pero lo que está queriendo decir es que tú me puedes hacer lo que tú quieras, pero finalmente yo voy a reaccionar desde el ser que soy. Voy a tomar una actitud, pudiendo tomarme una actitud de esto no me afecta, a generar la tragedia más grande del universo a propósito de una situación particular, incluso en situaciones donde muchos individuos viven esto, cada uno la ve y la percibe de un lugar distinto, que es el propio. Entonces esa es como la primera, yo creo que barrera en la psicoterapia de empezar a cambiar esto, sacarse de la víctima del victimario, porque la víctima vive en esta frustración de sentirse atacada, violentada, mermada, una serie de cosas, y eso genera, por un lado, depresión, pena, encerrarse en sí mismo, o derechamente una rabia confrontacional permanente. Claro, y el problema más grande también de quedarse en ese modo víctima y que las personas no siempre lo ven, es que pierdo el poder sobre mi vida, empiezo a pensar que como este otro me dañó y me hizo pedazos mi vida solamente puede mejorar y puede cambiar en la medida que este otro cambie y que él me repare a mí. Y es bastante ilógico, ¿no? Porque es como decir, yo no tengo el poder sobre mi vida, pero tú sí lo tienes. Entonces, cambia tú. Y ahí es cuando empieza la típica situación de las parejas donde se quedan juntas, pero no quieren como es el otro, sino que quieren a un nuevo otro y lo quieren empezar a cambiar a la fuerza. Porque yo me empiezo a autoconvencer de que si tú cambias, yo voy a estar bien. En vez de ver que el cambio tiene que venir de uno. Y por último, si ya no me siento cómoda en esta situación y realmente veo que no tiene que ver con mi bienestar y que estoy en una incoherencia emocional gigante estando con esta pareja, puedo llegar a tomar una decisión en un momento dado y puede ser más sano incluso separar caminos. Pero las personas, claro, tienden a obsesionarse con esto de dependo de ti, así que tú trabaja en ti, tú haz el cambio, tú ven y arréglame la vida. Yo hace poquito reflexionaba y escribí una columna para La Hora, el diario digital La Hora, que también nos auspicia, y la pueden buscar ahí, y que se llama Lo que el amor no funda, el ego lo demanda, que tiene que ver con que muchas cosas que no se completaron por un amor sano, por ser bien amado, por tener padres con un vínculo sano, todo lo que en eso no quedó completo sale en modo de demanda hacia el otro. Si yo soy inseguro, demando a mi pareja que me dé la seguridad que yo no tengo. Y lo curioso de la columna es que distinguía la diferencia, o una de las diferencias entre pedir y demandar. Pedir permite el sí y el no como respuesta armónicamente. La demanda, que es muy parecida a una pedida, es bien deshonesta porque no acepta el no. Y al no aceptar el no, se genera mucha frustración
en esta demanda no satisfecha todo el tiempo, es que tú no me das, es que tú no me das, es que tú no haces esto, es que tú no has cambiado, es que tú no esto. Y la doble trampa, que si además en la demanda le dices que sí, quedas subyugado, pierdes tu libertad y finalmente te atrapan en esta carencia y te meten en la dinámica del individuo y te atrapan y pierdes libertad. Lo que yo encuentro más interesante del tema de la demanda es que vuelve a lo de las heridas emocionales de infancia, porque si tú te das cuenta, ¿de quién es típica la demanda? De los niños. Los niños demandan, patalean, se encaprichan y si no les dan lo que quieren, lloran. Hacen problemas, no lo soportan, no toleran esa frustración. Entonces, ¿qué pasa con una persona que demanda, como dices tú, en vez de pedir y dialogar y bueno, y estar abierta a una respuesta positiva o negativa? El que demanda tiene un niño interior herido. El que demanda sigue con ese niño interior queriendo reparar su infancia. Estoy actuando literalmente como un niño. Te estoy exigiendo. Hey, papá, mírame, acompáñame, vincula conmigo. Y tiende a ser súper agotador en una relación de pareja, porque todo esto viene principalmente, el tema de la demanda, más de una herida de abandono que de otro tipo de herida. Porque una persona con una herida de rechazo, por ejemplo, es más huidiza, ¿sí? Son como los evitativos, prefieren no entrar mucho en el vínculo. Pero una persona con herida de abandono, que es la herida que se genera cuando yo sentí una distancia o un alejamiento con mi padre, por ejemplo, aunque él estuviera físicamente en la casa, aunque él fuera una persona que vivía con nosotros, yo lo veía en su mundo, distante emocionalmente de mí, desconectado de mi necesidad emocional. Entonces me vuelvo muy dependiente, me vuelvo excesivamente dependiente, porque mi mayor miedo, cuando empiezo a volverme adulto, es volver a sentir una pérdida. Las personas dependientes tienden mucho a sentir vacíos emocionales y te dicen: me siento muy mal estando solo, siento como que la vida carece de sentido. En cambio, cuando estoy en pareja, mi vida cambia del cielo a la tierra, o sea, mi vida se transforma, me siento en éxtasis, siento que todo tiene sentido, hasta me dan ganas de trabajar en lo que me gusta. Y esa persona, cuando empieza a ver que ese vínculo se pierde o se empieza a diluir o el otro no está tan encima, empieza a demandar, que es lo que estás diciendo tú, y empiezo a exigir, y si no me dan lo que quiero, me puedo desbordar emocionalmente, hasta llegar a una depresión profunda. Claro, porque el trasfondo de la demanda, bueno, según el contexto, porque también me gusta la diferencia que haces también desde las posibilidades de la pareja. Alguien que tema el rechazo, probablemente razonará consciente e inconscientemente de prefiero no pedir, porque si me dice que no me va a doler demasiado como me dolió cuando era pequeño. En cambio, el frustrado, que finalmente pidió y todavía tiene voluntad de pedir y pedir y pedir, se vive esta demanda, bueno, todos, porque finalmente hay algo ahí que tiene que ver con la seguridad ontológica. Y de ahí que es tan importante y se vuelve tan esencial en la pareja, porque hay algo de mi seguridad psíquica profunda que funda todo lo demás, y que si eso no está, todo lo que de ahí viene se empieza a desmoronar. Por tanto, se vuelve demasiado sensible e importante, y eso hace que esto genere una bola de nieve gigantesca también en las parejas. Exactamente. Tenemos que ir a un pequeño corte. Y vamos a volver rápidamente. Les dejo ahí como la reflexión de no todas. A ver, voy a cambiar el tema. Una misma conducta que para un observador puede ser idéntica, puede estar fundada por emocionalidades completamente distintas. Por tanto, siempre el llamado de los psicólogos, qué sé yo, de los sensibles, los artistas, es: primero preste atención, primero busque comprender al otro, que es más allá de escucharlo y poder repetir o racionalmente repetir lo que te está diciendo. Comprenderlo implica entrar mucho más profundo hasta donde está la génesis del por qué te pasa eso. Y eso requiere tiempo, cariño y una disposición. Quédense y volvemos en unos minutos. Quiero agradecer a cada uno de nuestros auspiciadores que hacen posible este programa
y de su independencia y que podamos hablar temas interesantes. Clínica Nueva Costanera. Cuidamos de ti y de los tuyos. Visítanos en www.clínicasnuevacostanera.cl, clínicasnuevacostanera.cl o llama al +569-945-02-326. Nutriología, endoscopía, pellet antialcohol, dermatología, cirugías gástricas, balón gástrico, un sinfín de especialidades en Clínica Nueva Costanera. Manuel Montt, 427, piso 7. Ahí lo esperan y muchas gracias Clínicas Nueva Costanera por estar aquí con nosotros, ayudando a un periodismo independiente. Nosotros. Hola amigas y amigos, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Logan y formo parte del equipo del estudio jurídico Logan Abogados, un staff con más de 15 años de existencia, cuyo propósito ha sido la defensa de los derechos civiles de personas y grupos intermedios. Ahora bien, dado el estado en que nos encontramos hoy día de cambios, tanto a nivel social como, por cierto, a nivel legislativo, imponen unas nuevas herramientas para poder satisfacer las necesidades de las personas en la sociedad, precisamente para evitar ese estado de incertidumbre, tanto en materia laboral, familia, civil, protección de patrimonios familiares, para que usted no pierda en un paraguaso lo que le ha costado toda la vida poder juntar, la defensa en deudas, impuestos, materia medioambiental y, por cierto, ante la institucionalidad, Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la República, etcétera. Todo este nuevo escenario hizo que nos juntáramos en el área 51 del estudio jurídico Logan Abogados y con nuestro principio de innovación, de siempre ir creando nuevas herramientas para precisamente proteger a las personas, nos llevó a crear una nueva serie de herramientas para la satisfacción de estas necesidades cada vez más crecientes de la población. Te pido que por favor las veas abajo y te metas a nuestro sitio web y nos sigas en redes sociales para que veas cuáles son estas nuevas herramientas que son creadas para ti. Bienvenidos de vuelta a este tremendo capítulo sobre heridas emocionales, transparencias psíquicas, vínculos. Y quisiera partir primero haciendo una breve distinción para volver con Carla Quiroga, que accedió amablemente a compartir esta conversación. Uno pudiera decir hay un bien amar y un mal amar, y poder a veces no distinguir cosas que parecen ser bastante similares, pero que se fundan en cosas completamente distintas, ya sea que a veces relaciones bastante tóxicas, como se les conoce hoy en día, incluso tienen cierta forma de amar. Pero ya vamos a ir viendo un poquitito cuál es la diferencia entre un bien amar y un mal amar. Carla, heridas emocionales. Hablemos de cómo las heridas emocionales repercuten en nuestra vida de pareja cuando somos adultos. Por más que hayan sucedido hace 20, 25, 30, 40 años, toda la información queda grabada en nuestras memorias emocionales. No se borra la información, no desaparece. Entonces, por ejemplo, hablemos de la herida de rechazo. La herida de rechazo se genera principalmente con el padre del mismo sexo con el que yo necesito generar identidad. Cuando me rechaza, y me puede rechazar, a propósito de lo que hablamos antes, desde la vida intrauterina, me puede rechazar mi mamá, por ejemplo, al no querer tenerme, o si quería que yo fuera hombre y fui mujer, y me lo empieza a repetir a lo largo de mi infancia, hasta el rechazo más evidente, que son esos padres que te están criticando constantemente y te están haciendo saber que tienes que ser distinto de lo que eres. No, ¿por qué tu vecina es buena para los deportes y tú no? ¿Por qué tu prima ya sabe cocinar y tú no tienes idea de nada? Tú eres una floja, tú eres una persona así, una persona así, estás gorda. Eso genera rechazo, una sensación muy profunda de rechazo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo soy un adulto y estoy en esta sintonía del rechazo, yo voy a tener mucho miedo a entrar en relaciones íntimas. Me va a dar mucho miedo vincular y se empiezan a generar estas personalidades evitativas,
que pueden tener rasgos evitativos hasta ser un trastorno evitativo donde yo no puedo y me da fobia social y todo me genera una ansiedad terrible y puedo tener hasta pánico escénico porque huyo literalmente de los vínculos. Entonces, ¿qué pasa en una relación de pareja de una persona con herida de rechazo? Que son personas que a pesar de que disfrutan el estar un ratito con un otro, es un ratito. Es salir, es conocer personas, pero cuando entra en algo muy comprometido la relación, quieren salir arrancando. No lo toleran, no lo soportan. No soportan que el otro deje el cepillo de dientes en tu casa porque ya es como mucho vínculo y se empiezan a ahogar fácilmente y en definitiva no toleran una relación muy íntima y no pueden establecer un compromiso, sino que están de relación en relación. Por otro lado está la herida de abandono de la que hablábamos antes, que se genera cuando yo sentí que uno de mis progenitores estaba muy distante de mí emocionalmente y eso me empieza a hacer sentir un vacío emocional muy intenso. Entonces me vuelvo dependiente. Sí, que me he quedado de la parte anterior. Es importante darse cuenta de que el abandono no necesariamente tiene que ver con la lejanía o la proximidad física, sino que pudiendo estar conviviendo todos los días, una lejanía emocional de un padre que finalmente, o una madre que finalmente no se coemociona, puede generar una sensación de soledad y vacío tremenda. Es así y muchas personas no lo entienden así, creen que la herida de abandono o esto de no generar un vínculo tiene que ver solamente con lo evidente, con lo literal, con lo físico, con papás que te abandonaron y se fueron de la casa y no los viste nunca más en la vida. En ese caso también, obviamente hay una herida de abandono, pero es la típica, ¿no? También se puede generar esto que estás diciendo tú, de un padre que no vincula emocionalmente conmigo y yo empiezo a sentir una carencia interior. Es como estamos en el mismo espacio, pero me siento sola igual. Entonces me vuelvo muy dependiente porque no quiero volver a sentir lo mismo y me aferro a mis parejas. Y de repente puede ser que ni siquiera conozca a alguien que tenga mucho que ver conmigo, igual me obsesiono con la idea de que esa persona se quede conmigo y empiezo a sufrir en una relación que de repente no tiene mucha proyección, no tiene sentido, somos personas que no tienen que ver en sus historias, pero yo tengo una herida de abandono tan profunda que necesito aferrarme a ti. Y ahí es cuando las personas empiezan con el tema de no sé por qué no puedo cortar una relación, me da pánico perder a esta persona, me da mucho miedo imaginarme la vida sola, tengo que casarme, tengo que tener hijos y al final ni siquiera sé por qué lo hice. Lo hice por un tema emocional nomás, que me daba mucho miedo enfrentar la vida de manera independiente. Claro, y pasan estas cosas como también como demandas o quejas de sentir, siento que te estás alejando, o siento que algo ha cambiado, o siento que ¿qué está pasando? Y porque viene con esta cosa ontológica de que es mi propia seguridad, mi vida la que se pone en riesgo cuando se generan estas codependencias. Claro que sí, y son personas que son muy adictas a los inicios de las relaciones de pareja, a esta parte del amor romántico, porque el otro está muy encima. Entonces me siento de nuevo como una niñita o como un niño, pero que está siendo atendido, está siendo como reparada mi necesidad. Y eso obviamente no dura para siempre en una relación, o sea, en un momento ya se empieza a vivir algo mucho más tranquilo, no desde el romanticismo intenso, y eso a una persona con herida de abandono o con dependencia emocional le empieza a doler mucho. Claro, ¿por qué no eres como eras cuando empezamos a pololear? Exactamente, y quiero ser, termino queriendo ser como la hija de la otra persona también, o el hijo. Y es muy interesante porque la herida de abandono puede desembocar en una herida de traición, que es cuando yo hago el juicio de que esta persona, que es mi padre, por ejemplo, que debió ser de tal forma conmigo, me falló y fue de otra. Esta persona que me tendría que haber tenido como en un sitial de reina, me botó de ese sitial y de repente cambió drásticamente conmigo, que quizás cuando yo era chiquitita él estaba conectado emocionalmente y cuando yo empecé a crecer y a demandar otro tipo de cosas, se desconectó de mí y se genera la herida de traición. Y la herida de traición lo que crea es un ego muy controlador.
Entonces son las personas que después en su vida de pareja, en sus relaciones de pareja, empiezan a estar muy pendientes de la posible traición. Son La personas celopatía, desconfiadas. Claro, muy desconfiadas, que están siempre queriendo verificar. Y hay muchas formas de control, ¿no? O sea, el control puede venir desde un control evidente de le reviso el teléfono, hasta un control en el cual yo le pregunto a la otra persona, oye, ¿me quieres como antes? ¿Pero estás seguro? ¿O me quieres un poco menos? Porque te veo extraño hoy día, te cambió la cara, no sé. ¿Qué te pasa? Dime, yo sé que te pasa algo, dime, algo está pasando. Y evidentemente la persona con herida de traición que cree que está controlando, en el fondo está sufriendo, porque tengo que estar todo el rato como en un modo alerta, hipervigilante, así como de los nervios. Es agotante psíquicamente esa parada, insostenible. Claro que sí, consume mucha energía. Son personas que, por ejemplo, tienden al insomnio, porque no solamente es con la pareja, sino que es con la vida en general. Tengo que estar vigilante, no vaya a ser que algo malo pase. Y uno empieza a entrar en estas posturas más ansiosas. Claro, más paranoides, avanzando hacia ese camino de claro, que... claro. Porque justamente como tú señalabas, esto no solamente tiene que ver con la pareja, lo que pasa es que en la pareja se vivencia al ser más cotidiano, ser más permanente, ser día a día, pero en el trabajo se pueden reeditar básicamente los mismos miedos, las mismas heridas, y así que mi jefe me quiere echar, que el compañero está conspirando, hablando mal de mí. Ahí se empiezan a dar como todos los fractales de las posibilidades. Claro, y es bien loco porque te empieza a pasar justamente lo que temes. Empiezan las profecías autocumplidas, donde yo estoy desde mi herida de traición, de una manera muy hipervigilante, viviendo mis vínculos, y es como cuando te dicen el que busca siempre encuentra, y ahí verifico mi herida y me aferro más todavía desde mi ego y me aseguro de que está bien que yo esté todo el tiempo controlando, porque si dejo de hacerlo, algo malo va a pasar. Son curiosas esas cosas como el ego, cómo opera desde lo que los budistas hablan de la ignorancia, porque realmente no se dan cuenta, cosa que las amigas, los amigos, uno dice, pero no te das cuenta que estáis siempre con cabros o muchachas que siempre, esta como ignorancia de no verlo nomás, simplemente, por eso me gusta eso como trasfondo psíquico, de que no se ve. Y esto de las profecías autocumplidas es como, finalmente es como, me vuelvo tan controladora, es un ejemplo porque esto se puede ver en distintos ejemplos, pero me vuelvo tan controlador en la relación, empiezo a asfixiar al otro, el otro empieza un poco a angustiarse, a deprimirse, constato que sí, viste que te estaba pasando algo porque ya no está en lo mismo, y después cuando el otro se aleja y se va, dice, siempre tuve razón. Claro, y ahí se refuerza el ego o se refuerza esta postura paranoica también, y la persona finalmente tiene miedo de no controlar. En vez de sentir que controlar le hace mal, se empiezan a autoconvencer de que no controlar te puede hacer daño. Y eso es una ilusión, o sea, el control es una completa ilusión. Si yo controlo o no controlo, lo que va a pasar pasa igual. Y eso, es difícil para las personas con herida de traición, porque claro. Es entregarse, es dejar ir, es soltar, que es lo que más temen finalmente. Claro, justamente cuando uno entra como en la caracterología de cada persona, uno empieza a descubrir dónde están sus principales heridas, por ejemplo, y de ahí uno puede especular con cierto grado de certeza de que más o menos la cosa va a ir por acá, que seguramente tú has tenido este tipo de experiencia. Ahí empieza un poco el psicólogo clínico ya a entrar al análisis máximo de dónde pudiste tú haber aprendido esto, estas emociones las recuerdas en algún otro momento de tu vida, las ves en los colegas del trabajo, porque está como somos siempre el mismo en dinámica permanente, pero hay una estructura que se conserva, una organización que se conserva, y por eso se puede hablar de personalidad, porque si no hubieran consistencias ni coherencias, uno sería cualquier cosa, veleta, o sea, que también hay personalidades que también andan por esos tópicos de gente que es extremadamente moldeable, que llegando a perder incluso sus propias preferencias, porque finalmente va algo tan poco que lo que sea bueno para usted está bien para mí. Eso es bien típico de las heridas de humillación, por ejemplo, que son personas que en su infancia vivieron un trato humillante de parte de sus padres, y la máxima humillación, la más obvia, es el golpe físico, el maltrato físico, pero también puede haber herida de humillación en alguien que fue criado
ridiculizándolo, que le enseñaron ridiculizándolo, burlándose de él, contándole cosas íntimas a otras personas, exponiéndolo en público, y esas personas suelen tener como algo que yo le llamo el alma de misionero después. Me postergo a tal punto en el cual soy capaz de vivir en sacrificio. Como devoto del otro. Exactamente, vivo en sacrificio y el bienestar, la felicidad de los demás está antes que la mía. Y empiezo efectivamente a entrar en situaciones donde me toca salvar a otros. Y me pongo ese papel de salvador. Yo quiero cambiar el mundo, quiero sanar a esta persona. Y después no entiendo por qué, oye, estoy en una relación con un drogadicto, y lo estoy llevando a rehabilitación a cada rato, y yo estoy desgastada emocionalmente, económicamente, y estoy en un desmedro total y no entiendo cómo llegué a esto. La herida de humillación generalmente hace que lleguemos a esos puntos donde, y aquí me gusta ver la parte positiva, ¿no? Donde yo ya estoy obligada a mirar, empiezo a tocar fondo y no me queda otra que mirar en mí. Oye, a ver, ¿será que quizás tengo algo que ver yo con esto? ¿Será que quizás esta información emana de mí y por eso termino viviendo estas situaciones que además empiezan a ser súper reiterativas? Y ahí es cuando la persona toma alguna decisión o hace terapia o se decide a sanar. Ideal que fuera antes, ¿no? Pero el ser humano tiende a querer cambiar desde el sufrimiento, desde esa tocada de fondo donde veo mi herida emocional, donde la revivo. Antes es difícil. Sí, yo creo que a este punto sería bueno reiterar o declarar que la psicoterapia no es solamente cuando uno está en un cierto grado de psicosis delirante o esquizofrenia o escuchando voces, sino que debiera ser casi como parte de nuestra formación, de nuestra educación y de nuestra comprensión de que lo humano, Maturana decía, la genética funda lo humanizable. Y ese concepto de humanizable te dice que la plasticidad de tu genética te puede dar para muchas cosas. Y ahí está la plasticidad y las formas que se adhieren en los primeros vínculos y todo. Pero reflexionar sobre eso, hacerse cargo de eso, indagar sobre eso debiera ser como parte yo diría el MinSal debiera tener cursos, no sé, en distintos momentos. Este llamado de decir, oye, compréndete. Porque ahí deviene libertad para uno y para todos con los cuales uno convive. Claro, y pasa que en ese sentido yo creo que hay una responsabilidad compartida, porque primero es lo que hablábamos hace un rato, las personas tienden a ver fuera. Entonces, si yo veo afuera la razón de mis problemas, difícilmente voy a querer ir a sanarme yo. Voy a querer que el otro vaya, sí, pero no yo. Pero por otro lado también hay un tema cultural, siento yo, donde en Chile nos falta más de eso. Está muy instaurado esto que dices tú de si voy al psicólogo ya estoy loco. Tengo que estar en el delirio, tengo que estar con una esquizofrenia o me tienen que mandar. Ni siquiera por voluntad propia. Versus otros países donde la psicoterapia es parte de la vida. No sé, Argentina tiene una cultura de psicología y de ir a terapia muy rica y lo hacen como parte de la vida y para toda la vida muchos argentinos están tomando terapia, no solamente, no, ahora que estoy mal voy a ir al psicólogo. Acá incluso pasa, y me ha tocado verlo muchas veces, que llegan personas desesperadas a terapia y quieren con una sesión ya, listo, se acabó mi problema, o hágame algo usted con alguna sanación. Algún tipo de ritual mágico, místico y maravilloso que sanará todo. Pero yo no quiero hacer la pega, porque bueno, también hay una economía cerebral ahí si nos metemos en el tema de las neurociencias, donde el ser humano tiende a querer gastar pocos recursos, pero obtener bastantes beneficios. Y ahí también hay una dificultad, donde está el límite en el cual la persona dice, ¿sabes qué? Voy a trabajar en mí, voy a hacer esta pega en mí, si quiero que mi vida cambie. Versus, quiero que mi vida cambie, pero yo no quiero hacer nada. Quiero bajar de peso, echado comiendo helado, viendo televisión.
de alguna forma maravillosa y mágica que tengo que descubrir. Y eso no es posible. Bueno, por eso se vende tanta pócima para bajar de peso sin hacer nada, ¿no? Es como bien, es el ejemplo típico, es el ejemplo más evidente. Quiero un cambio, pero no quiero hacer nada para que este cambio ocurra, o quiero que lo haga otro. Claro, y además también cuando uno empieza a mirar las implicancias del comprenderse a sí mismo, que funda la posibilidad de bienestar para uno y para los otros, también uno lo puede llevar a cualquier plano, incluso el plano que está tan álgido hoy día, el plano político. A mí me hace mucho sentido cuando uno habla de demandas sociales, también entender que lo que está pasando es una demanda que no va a aceptar un no en los mismos términos que hemos hablado antes. Y que también, por ejemplo, para participar de política tenemos que comprender muchas cosas en profundo y también entender al ser humano y a nosotros mismos. Y eso ya te diría educación cívica, pero tiene que ver con comprender lo importante y fundamental que es este viaje interior por el bien de todos, por el bien de la humanidad, por el propio bien, porque también vivir con una persona que opera y en las coherencias de una herida emocional hace mucho daño a quien legítimamente ha escogido convivir contigo. Si se dan estas cosas entre el demandante y el que ha sufrido esta herida de humillación y se hace una codependencia y se produce toda una economía psíquica emocional muy malsana, pero que gira. Claro, los fundamentos están errados o tienen que introspeccionar esos aspectos, a riesgo de que la relación se destruya, porque si está fundada por cosas de las heridas, y a veces uno dice, no, ya tengo hijos, qué sé yo, es que ya tenemos amigos en común, en el trabajo. Por eso mientras antes mejor. Ya llegamos antes de que naciera el niño, ya estábamos diciendo por allá empieza el... Y bueno, hay otros colegas también que van a vidas pasadas y a reencarnaciones para allá. Pero bueno, justamente el leitmotiv de este texto que empieza dice, todos vivimos por algo anterior, riega nuestro jardín interior, que es este llamado de decir, si tú te cuidas, nos cuidas, si tú te sanas, nos sanas, y si todos nos sanamos, vamos a fundar la posibilidad de todo eso es una dinámica, pero hay que amarla también, entender y comprender lo necesario que es ese camino, para todos, para la humanidad. Esa es la conciencia de unidad. Es entender que yo no estoy separado de un otro, sino que finalmente somos todos parte de lo mismo. Y si la sociedad está como está y yo le voy a echar la culpa solamente a la política, no estoy viendo mi parte. Yo también soy parte de esa sociedad. Y si entiendo que es así, yo también puedo tomar un rol activo y entender que con mi cambio todos pueden cambiar. Puedo generar un cambio a nivel global. Si no parte por uno, no reclamo tampoco a lo externo, ¿no? Tiene que haber esa conciencia de unidad, donde yo entienda que yo soy parte de un todo. Yo soy parte de un grupo, más allá de mí, como un individuo separado que no tiene nada que ver con la sociedad, no tengo nada que ver con la política, no tengo nada que ver con lo que pasa ahí fuera. Claro que tienes que ver, no solamente lo externo te tiene que cambiar la vida, sino que tú también tienes que generar este cambio. No, fundamental ese llamado en atención a cómo está el mundo hoy. Bueno, estuvimos conversando con Eduardo Llanos, que tú también conoces, con Ramón Freire hace poquito también, a propósito de estos que estamos espantados con todo lo que está pasando en el mundo. La dicotomía que hay entre lo que informan los medios oficiales versus lo que uno se informa por otros lados. Y decir, oye, vaya que como humanidad tenemos que hacernos cargo también de sanarnos y de comprender. Estamos llegando a lugares absurdos, pero absurdos. Imagínate contaminar el aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que consumimos, pero es que es de una ceguera y de una irresponsabilidad, pero impresionante. Y esto de las economías que tú decías como neuronales, claro, uno no puede vivir con conciencia, o sea, con foco todo el día, porque el sistema nervioso no está diseñado para eso. Pero ahí la diferencia es que uno tiene que discriminar en qué aspectos de nuestro vivir uno requiere prestar atención y cuáles otros uno puede fluir en pilotos automáticos. Lo que pasa es que cosas muy esenciales se están surfeando como piloto automático. Y tienen que despertar, o sea, tenemos que despertar, y este programa tiene esa intención también de comprendamos que no podemos restarnos de cosas que están
atentando contra las propias condiciones ecológicas que posibilitan la vida de nuestra especie, si yo lo encuentro una cosa pero aberrante y como si nada, así como si nada que hay de almuerzo, si, no sé. Bueno, es interesante entrar en el tema del autoengaño, ¿no? Cómo puede llegar a ser tan poderosa la decisión de taparse los ojos. No quiero ver y realmente no veo. Aunque se me esté reiterando una situación y yo esté viviéndola de una y otra forma, si no quiero ver, puedo estar eternamente en el mismo lugar y no cambiar. Hay un dicho oriental que dice: no se puede despertar a quien finge estar dormido. Tiene múltiples interpretaciones, pero hay los que están dormidos inconscientes y hay los que están dormidos a propósito. A los dormidos, desde la ignorancia les puedes iluminar, pero a los otros, mientras no quieran, no lo vas a poder despertar nunca. Por lo menos este programa por lo menos apunta a los que sí se dieran cuenta, querrían. Para allá apuntamos. Carla, encantado de haber conversado contigo. Tremendos temas, cada una de las cosas que tú, o muchas de las cosas que tú dijiste, daban para ir haciéndole doble clic y doble clic. Así que digamos que esta es una pequeña pincelada y desde ya volver a invitarte cuando puedas, seguir indagando los aspectos de la salud. Salud mental no me gusta porque ya es como muy médico, sino yo digo de las comprensiones del humano para lo humano. Si tenemos que humanizarnos en propiedad, de buena forma, volvernos humanos un poco más sabios también y más comprensivos de lo que estamos haciendo, y que, como decía Maturana, tenemos que darnos cuenta que nosotros somos responsables de lo que está pasando. Si esa cuestión es clave, somos responsables de lo que está pasando por lo que hacemos y por lo que no hacemos. Entender el conflicto como una oportunidad de crecimiento, no como algo a lo que culpar por la vida que yo tengo o que esta sociedad tiene. Observar el conflicto con una inversión de ese pensamiento y ver que me está mostrando algo de mí, no algo de afuera. A veces darnos cuenta de cuando estamos demandando, si uno logra releer esa demanda como una invitación a ser hacia adentro, o todo lo que las heridas emocionales van fundando, si uno se reeduca psicoespiritualmente y empieza a decir: cada vez que encuentro un dolor, un malestar, un sufrir, una celopatía, antes de tirársela en la cara al otro para que la sane, decir: acá hay algo que tiene que ver conmigo. Parta por ahí. Se podría hacer un buen llamado. Bueno, no sé si quieres decir unos 30 segundos de algo para cerrar el programa. Sí. Tú tienes tu cámara ahí. Sí, a todas las personas que buscan ese bienestar y que tienden a creer que no existe, porque hay muchas personas que ni siquiera es como por desidia o por no querer invertir su trabajo interno. El cambio viene de uno y uno puede trabajar en sí mismo, uno puede encontrar ese bienestar que muchas veces siente que se escabulle, que no tiene que ver conmigo, que va a llegar desde otro lugar o que no va a llegar nunca. Una invitación a saber que sí se puede sanar, y que esa sanación interna de uno va a generar una vida diferente para uno mismo. Entonces es como un mensaje de: cree en la posibilidad de que tu conflicto sea una puerta de entrada a tu bendición. Muchísimas gracias, Carla. Los invito a seguirlas también en redes sociales, en Instagram. Sí, mi Instagram es @psicóloga Carla Quiroga y @Centro Trascender, que es el centro que yo tengo donde hago todas las terapias. Muchas gracias, Carla. A los que nos ven, coleccionen algún par de psicólogos por ahí, que siempre andamos rayando algunas cosas que terminan siendo útiles para más de alguno. Así que más busque incluir en sus redes algún psicólogo que siempre anda mandando mensajes ahí al océano de las comprensiones. Muchas gracias a todos y los dejo invitados al próximo capítulo.